Hola, en las lecciones anteriores hemos visto ejemplos en donde se han relacionado constantes de movimiento y simetrías de una hamiltoniana en el sentido que ya hemos definido. Vamos a ver en esta lección particularmente las demostraciones generales de que esta relación es válida de una forma general. Antes de tratar las demostraciones acerca de la relación entre cantidades conservadas y simetrías de una hamiltoniana, vamos a ver un último ejemplo en donde principalmente se trata de recalcar el hecho de que un conjunto de transformaciones canónicas no determina en forma completa la función generatriz correspondiente, sino que es necesario también especificar la hamiltoniana que se tiene en el caso de interés. Vamos a fijarnos en un problema muy sencillo. El número de grados de libertad es 1. Vamos a tomar el grupo de traslaciones en una sola dimensión. Aquí S representaría la distancia por la que estamos trasladando, ya sea el sistema mecánico o pensando en una forma pasiva. Vamos a suponer que estamos simplemente trasladando el origen y entonces la transformación se estaría dada de esta manera. Y lo que uno puede verificar fácilmente es que para cada valor de S aquí puede ser cualquier número real, vean que no hay ninguna limitación sobre los posibles valores que puede tomar. Y decía, para cada valor de S, lo que tenemos aquí es una transformación canónica, lo cual se puede ver fácilmente calculando el paréntesis del Poisson entre Q y P. Y en este caso, recurriendo a la definición elemental, uno puede ver que estas derivadas valen 1, mientras que estas derivadas cruzadas valen 0. La parcial de P mayúscula con respecto a Q minúscula es 0 y la parcial de Q mayúscula con respecto a P minúscula vale 0, de tal manera que todo esto es igual a 1 como se requiere para que tengamos efectivamente una transformación canónica. Pero ya sabemos que al hacer un cambio de coordenadas canónicas es necesario generalmente hacer también un cambio en la función hamiltoniana. Para ello tenemos estas fórmulas básicas que nos dicen que la derivada de k menos h, la nueva menos la vieja hamiltoniana, con respecto a las coordenadas y los momentos, están dadas por los paréntesis de Lagrange de t con q y de t con p respectivamente. En este caso, como la transformación de coordenadas no depende de t explícitamente, estas derivadas son 0 y algo similar ocurre en este otro caso, por lo que resulta que la diferencia de k menos h no puede depender ni de las q's ni de las p's, quedando entonces solamente como posibilidad que k sea igual a h más alguna función desconocida de t y de s. De hecho, esta función regularmente se puede escoger como 0 porque en las ecuaciones de Hamilton solamente aparecen las derivadas de la hamiltoniana con respecto a las coordenadas, así es de que cualquier término que se agregue a cualquier hamiltoniana que dependa solamente de estas otras variables t y s no va a influir en las ecuaciones de movimiento, pero vamos a ver que esta última función tiene un papel importante cuando estamos hablando de la función generatriz de una familia de transformaciones canónicas. Ahora, por otra parte, cualquier familia uniparamétrica de transformaciones canónicas, algo como esto, aquí estamos pasando de las variables q, p y t a nuevas variables, tiene una cierta función generatriz que hemos venido denotando con una G mayúscula, la cual está determinada por estas ecuaciones. Las derivadas de G con respecto a Q, P y T se pueden encontrar a partir de las derivadas de P mayúscula, Q mayúscula y de la nueva hamiltoniana de esta forma. Y en este caso, la Q mayúscula es Q minúscula más S, así es de que esta derivada vale 1, mientras que la P mayúscula no depende de S, así es de que esta derivada vale 0. Y esta última derivada por ahora no la podemos calcular porque no hemos determinado cómo queremos que sea esta función k mayúscula. Lo que sabemos es que hay una diferencia entre k y h que depende solamente de t y s, pero precisamente esta función no hemos dicho cómo conviene escogerla. Por lo tanto, a partir de esta información, lo que podemos concluir es que la función generatriz de esta familia de traslaciones tiene que ser p más alguna función que depende solamente de t. Y esta función va a estar determinada, entre otras cosas, por la hamiltoniana h y por lo que queramos nosotros que sea la nueva hamiltoniana k. Esto lo vamos a ver específicamente enseguida.
Y lo que vamos a hacer para ello es elegir una hamiltoniana muy sencilla, que es p cuadrada sobre 2m más mgq, que se puede reconocer como la suma de la energía cinética y la energía potencial para una partícula de masa n, que se mueve en un campo gravitacional uniforme, por ejemplo, de aceleración gravitacional g. Las ecuaciones de movimiento que se obtienen de las ecuaciones de Hamilton son simplemente esto. La q punto es la parcial de h con respecto a p, este es el resultado, mientras que p punto es menos la derivada de h con respecto a q, y esto es lo que obtenemos. En términos de las nuevas coordenadas canónicas, recordemos la definición dada arriba. Q mayúscula en este caso es Q minúscula más S, pero esta S es un parámetro que no depende ni de coordenadas, ni momentos, ni de t. Así es de que sus derivadas con respecto al tiempo son iguales, pero Q punto es P sobre M, pero además P minúscula y P mayúscula coinciden. Así es de que tenemos esta cadena de ecuaciones que nos lleva a una ecuación que tiene exactamente la misma forma que la que teníamos aquí originalmente. En el caso de P mayúscula las cosas son más sencillas porque, como decía, P mayúscula y P minúscula coinciden, así es que sus derivadas con respecto al tiempo son iguales, pero P punto minúscula es igual a menos mg, así es de que lo mismo ocurre con la P mayúscula, y entonces esta segunda ecuación tiene la misma forma cuando se expresa en términos de las nuevas coordenadas. Y esto entonces significa que las ecuaciones de movimiento que aquí estamos calculando tienen exactamente la misma forma que las ecuaciones originales, y eso entonces también significa que podemos tomar para las nuevas variables una hamiltoniana que tenga la misma forma que la que teníamos aquí escogida originalmente. De hecho, si uno sustituye esta K mayúscula en las nuevas ecuaciones de Hamilton, vamos a obtener que Q punto mayúscula es la parcial de K mayúscula con respecto a P, y eso nos da esta ecuación, mientras que P punto mayúscula debe de ser menos la parcial de K con respecto a Q, y esto efectivamente nos da esta ecuación. Pero recordando la relación que hay entre las nuevas coordenadas y las coordenadas originales, esto es lo que uno obtiene de forma inmediata, y distribuyendo lo que uno obtiene entonces es esta suma. Los primeros dos términos se pueden identificar como la hamiltoniana original, mientras que esta última parte es precisamente lo que habíamos llamado f de t y s. En este caso, esta función depende solamente de s, aquí la t no aparece, pero vean cómo efectivamente uno halla una cierta relación definida entre k y h de la forma ya establecida antes, como debía de ser, pero en este caso ya tenemos determinada esta función y por lo tanto ya podemos decir cómo debe depender la función g mayúscula con respecto al tiempo. Eso, como decíamos antes, es lo mismo que la parcial de k con respecto a s en s igual a 0, y si derivamos esta expresión con respecto a s, el resultado es mg, independientemente de que la s valga 0 o no. Y por lo tanto, la función generatriz de esta familia de traslaciones, ya con todo esto establecido, sería p más mgt. Y lo que uno puede ver fácilmente es que esta función g que aquí hemos obtenido efectivamente se conserva. Su derivada total con respecto al tiempo sería p punto, y aquí al derivar obtenemos simplemente mg, pero recordemos que p punto era menos mg, así de que el resultado final vale 0, probando entonces que esta g efectivamente es una cantidad conservada. En resumen, lo que estamos viendo es que si tenemos una familia de transformaciones canónicas, aquí esto es lo que tomamos en un inicio, y si escogemos una hamiltoniana, que en este caso correspondía a una partícula en un campo gravitacional uniforme, para ese problema, esta transformación es tal que se mantiene la forma de las ecuaciones de movimiento y la función generatriz correspondiente a esta familia es una cantidad conservada como acabamos de ver. Vamos a probar enseguida que algo similar ocurre en forma general, independientemente del número de grados de libertad que se tenga. Vamos a probar en primer lugar esta proposición. Vamos a suponer que tenemos una familia uniparamétrica de transformaciones canónicas. Aquí vean que precisamente estas nuevas variables dependen de las viejas variables de t y s. Ese es el parámetro que hace que tengamos aquí justamente una familia de uniparamétrica de transformaciones canónicas, se supone. Y vamos a suponer que hay una cierta hamiltoniana h que ya hemos especificado.
y vamos a suponer también que estas transformaciones canónicas dejan invariante la forma de las ecuaciones de movimiento, tal como acabamos de ver en el ejemplo anterior. Lo que vamos a probar es que la función generatriz de esta familia uniparamétrica es una cantidad conservada. Aquí quiero recalcar que no es necesario que esta familia forme realmente un grupo. Lo único que importa es que estas transformaciones estén definidas para valores de S en alguna vecindad de S igual a 0. Aquí, como de costumbre, vamos a suponer que en S igual a 0 la transformación se reduce a la identidad, cosa que vamos a estar empleando más adelante. De acuerdo con la hipótesis de esta proposición, vamos a poder escoger una nueva hamiltoniana de tal manera que la nueva hamiltoniana coincida con la vieja hamiltoniana, pero expresada en términos de las nuevas variables. Es decir, si efectivamente esta transformación de coordenadas que estamos aquí considerando mantiene la forma de las ecuaciones de movimiento, eso entonces quiere decir que la nueva hamiltoniana se puede escoger de esta manera, que tenga la misma forma que la hamiltoniana original, solo que ahora en lugar de que esta h dependa directamente de las coordenadas originales, aquí lo que queremos es que la h, al expresarla en términos de las nuevas variables, eso nos dé la expresión adecuada para la nueva hamiltoniana. Pero como las nuevas coordenadas dependen de las originales, esto pues a final de cuentas se convierte en una función de las coordenadas momentos y de t que se tenían dadas en un inicio. Lo que necesitamos, entre otras cosas, es determinar la parcial de k con respecto a s, ya que de ahí precisamente uno va a obtener la parcial de g con respecto a t. Entonces, derivando con respecto a s toda esta expresión en s igual a 0, vamos a utilizar como de costumbre la regla de la cadena. Aquí recuerden, tenemos n argumentos que dependen de estos n más 2 variables. Aquí tenemos otros n argumentos que también dependen en principio de estas 2n más 2 variables y posiblemente la hamiltoniana original dependa explícitamente de t. Entonces, como la s solamente aparece en estos n más n argumentos, vamos a tener una primera contribución. Aquí hay una suma sobre i, recuerden. Y entonces vamos a tener, de acuerdo con la regla de la cadena, decía, la parcial de h con respecto a estos primeros n argumentos, pero en s igual a 0, las q mayúsculas se convierten en las q minúsculas, así es de que tendríamos finalmente una expresión como la que aquí aparece, por la derivada de estos argumentos con respecto a s en s igual a 0, que es justamente lo que estamos aquí calculando. En forma similar, tomando en cuenta que la h depende de estas otras n variables, tendríamos la derivada de la h con respecto a estos n argumentos por las derivadas de estos n argumentos con respecto a s en s igual a 0. Pero de nuevo, en s igual a 0, las p mayúsculas y las p minúsculas coinciden, así es de que podemos expresar estas derivadas en esta forma sencilla que nos van a permitir hacer uso enseguida de las ecuaciones de Hamilton. Entonces, como decía, de acuerdo con las expresiones que tenemos para la función generatriz de una familia de transformaciones canónicas, esta derivada tiene que ser la parcial de g con respecto a t, mientras que las derivadas de las q's con respecto a s en s igual a 0 deben de coincidir con las parciales de g con respecto a pi, mientras que, de acuerdo con las ecuaciones de Hamilton, las parciales de h con respecto a las qi tienen que ser igual a menos las derivadas de pi con respecto a t. Y aquí tenemos algo similar. Estas otras derivadas, de acuerdo con las ecuaciones de Hamilton, equivalen a estas derivadas con respecto al tiempo. Y por la definición de la función generatriz, aquí también hay un cambio de signo similar al que aparecía en estas primeras n ecuaciones de Hamilton. Entonces, reuniendo todos estos términos, lo que concluimos es que la derivada total de g con respecto a t, que de acuerdo nuevamente con la regla de la cadena sería esta suma que aquí aparece. Bueno, vean que esto vale 0 si incorporamos estos dos n términos del lado izquierdo y con eso queda demostrado justamente lo que queríamos aquí establecer. Lo que estamos probando entonces es que si tenemos una familia uniparamétrica, no necesariamente un grupo, de transformaciones canónicas que deja invariante la forma de las ecuaciones de movimiento, entonces la función generatriz de esta familia de transformaciones canónicas tiene que ser algo conservado.
Antes de continuar con estas demostraciones, conviene señalar que a pesar de las diferencias grandes que existen entre el marco de la mecánica clásica y el de la mecánica cuántica, hay un resultado análogo a lo que estamos viendo en esta lección. Concretamente, en este artículo que aquí se cita, se puede ver la demostración de que cualquier operador que se conserva en el marco de la mecánica cuántica tiene que ser el generador de una familia uniparamétrica, en este caso no de transformaciones canónicas, sino de transformaciones unitarias que dejan invariante al operador hamiltoniano, y la relación funciona en los dos sentidos. Cualquier operador que se conserva genera simetrías del operador hamiltoniano y viceversa. En ese caso de la mecánica cuántica, curiosamente, salvo por las complicaciones del hecho de que uno normalmente está tratando con operadores en espacios de dimensión infinita, si uno hace a un lado este punto muy importante, las demostraciones correspondientes son en cierta forma más sencillas que las que estamos tratando aquí, curiosamente. Vamos a continuar ahora con lo que corresponde al caso de la mecánica clásica. Y específicamente tenemos esta proposición que dice así: si g, que es una función que en principio puede depender de estas dos n+1 variables, se conserva, y para que se conserve quiere decir que su derivada total con respecto al tiempo sea 0, para ello se necesita haber definido de antemano alguna cierta función hamiltoniana. Bueno, entonces las transformaciones canónicas generadas por g, esta función, se conserve o no, va a estar generando transformaciones canónicas, pero en este caso, si la g se conserva, resulta que las transformaciones canónicas que esta g va a generar van a mantener la forma de las ecuaciones de Hamilton. Vamos a probarlo, ya hemos visto algo de esto en los ejemplos anteriores y todavía hay algunos más que podemos tratar. Específicamente, pues, lo que vamos a hacer ahora es tomar en cuenta que para hablar de que algo se conserva, se sobreentiende que ya se ha escogido una cierta hamiltoniana, la cual lleva a ciertas ecuaciones de movimiento, que son precisamente las ecuaciones de Hamilton, y como esta h en principio depende de las coordenadas momentos y de t, estas derivadas parciales también pueden depender de esas dos n+1 variables. Y aquí lo que vamos a hacer es llamarle a este resultado, a estas derivadas, x mayúscula sub i, donde la i corre de 1 a n, y algo similar ocurre con la otra mitad de las ecuaciones de Hamilton. Nuevamente, como la h depende en principio de estas dos n+1 variables, sus derivadas parciales pueden depender de esas mismas variables, y a esta derivada la estamos denotando de esta forma, donde esta i puede ser cualquier número entre 1 y n, donde n es el número de grados de libertad del sistema que estamos aquí considerando. Ahora, como decía antes, cualquier función genera un grupo uniparamétrico de transformaciones canónicas. Aquí sí estamos hablando de grupos, mientras que en la proposición anterior lo que hacíamos era fijarnos en cualquier familia uniparamétrica de transformaciones canónicas. Aquí, en cambio, resulta que, dada una función g, esta función la podemos utilizar para construir un grupo uniparamétrico de transformaciones canónicas, y esto, como hemos visto, se consigue resolviendo un sistema de ecuaciones diferenciales. En los ejemplos que hemos tratado, las ecuaciones que hay que resolver no son muy complicadas. Por supuesto que podemos encontrar expresiones que nos lleven a sistemas muy difíciles de resolver y que quizá no podamos resolver en forma analítica, pero en principio el teorema de existencia y unicidad de las soluciones de los sistemas de ecuaciones diferenciales nos dicen que cualquier función va a generar un grupo que va a tener esta propiedad. Entonces, esa colección, ese grupo de transformaciones canónicas va a tener una forma como que aquí se indica, y lo que queremos demostrar es que si esta g se conserva, entonces la familia de transformaciones canónicas que vamos a obtener va a ser tal que en términos de las nuevas variables, las ecuaciones de movimiento tienen exactamente la misma forma que tenían en términos de las variables originales. Es decir, estas funciones x mayúscula y y mayúscula van a tener que ser exactamente las mismas funciones que aquí hemos definido previamente. Eso es lo que queremos decir, como ya se ha visto en los ejemplos.
por la invariancia de la forma de las ecuaciones de movimiento. Para probar que efectivamente esto se cumple, y algo similar con esta otra mitad de estas ecuaciones, lo que vamos a hacer es calcular la derivada con respecto a S de la derivada de QI con respecto a T. Vean ustedes que como estas Q's y P's dependen paramétricamente de S, esta función finalmente va a depender también de ese parámetro, así es de que esta derivada tiene sentido por esa razón. Aquí lo que hacemos es fijarnos en la derivada en S igual a 0, porque justamente en S igual a 0 sabemos qué es lo que tiene que ocurrir, como veremos enseguida. Entonces, la derivada total de QI con respecto a T, nuevamente por la regla de la cadena, sería esta suma de 1 más n términos en total. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar las ecuaciones de Hamilton, así como la definición de la función generatriz de una familia de transformaciones canónicas. Entonces, lo primero que hacemos aquí es ir distribuyendo esta derivada y donde quiera que sea conveniente vamos a intercambiar el orden de las derivadas. Entonces, en esta primera parte intercambiamos el orden de las derivadas directamente. Aquí hacemos algo similar. Aquí noten ustedes que lo que depende de S son la Q mayúscula y la P mayúscula, mientras que esto no depende de S. Así es de que al derivar con respecto a S, eso sería lo único que se ve afectado. Mientras que la derivada de QJ con respecto a T se puede expresar en términos de lo que nos dicen las ecuaciones de Hamilton. Aquí hacemos algo similar. La derivada actúa sobre estas parciales y estas derivadas las podemos sustituir utilizando la otra mitad de las ecuaciones de Hamilton. Ahora lo que hacemos es usar la definición de la función generatriz. La parcial de QI con respecto a Sn es igual a 0, tiene que coincidir con la parcial de G con respecto a Pi, y esa relación la vamos a ir utilizando en lo sucesivo. Aquí, por ejemplo, en este segundo término, lo que hacemos es nuevamente usar esa misma correspondencia. Así es de que aquí vamos a tener la parcial con respecto a QJ de la parcial de G con respecto a Pi. Esto queda exactamente igual que antes. Y aquí hacemos algo enteramente similar y el último factor queda como antes. Ahora lo que vamos a hacer es a intercambiar las derivadas parciales que aquí aparecen. En lugar de la derivada con respecto a QJ, de la derivada con respecto a Pi, aquí el orden se ha invertido. Esto queda exactamente como antes y aquí también hacemos esta inversión en el orden en el que se efectúan las derivadas que están aquí indicadas. Ahora lo que se puede ver es que si intercambiamos el orden de las derivadas, la derivada que aquí aparece, bueno, esta combinación se puede escribir como la derivada con respecto a Pi de esta suma. Vean que aquí fue simplemente el intercambiar el orden de las derivadas. Aquí, en cambio, al derivar este producto, tendríamos dos contribuciones. Una de ellas está aquí en forma explícita, pero habría una más, ya que en principio estas derivadas dependen, como se dijo antes, de Q, P y T. Así es de que tendríamos que compensar, y eso es precisamente lo que están haciendo estos términos que aparecen aquí abajo. Precisamente compensar las derivadas que se obtendrían adicionalmente al derivar esta suma de productos. Y aquí tenemos algo similar. Al derivar esta suma de productos hay un término donde la derivada actúa sobre la parcial de G, que aquí está en forma explícita, pero también habría términos donde la derivada actúa sobre las derivadas de la H, y eso entonces hay que compensarlo utilizando el signo contrario. Como aquí hay un signo menos, aquí necesitamos un signo más. Todo esto ahora se puede reconocer como la derivada total de G con respecto al tiempo. Esto de acuerdo con las ecuaciones de Hamilton. Aquí tendríamos Q punto, aquí tendríamos más P punto, y esto pues repito es la derivada total de G con respecto a T, lo cual es 0 por hipótesis porque se supone que la G es una cantidad que se conserva, así es de que todo esto desaparece, quedándonos entonces nada más esta suma. Ven que aquí hay suma sobre J, lo mismo que aquí. Ahora lo que podemos hacer es nuevamente recurrir a la relación que hay entre la función generatriz y el grupo de transformaciones canónicas que esta función genera. Entonces estas parciales se pueden escribir de esta manera y algo similar ocurre en este otro factor que aquí aparece. Mientras que estas derivadas es lo que habíamos llamado X mayúscula sub J. Entonces aquí simplemente intercambiando el orden de las derivadas,
lo que conviene hacer es ver esto como la parcial con respecto a PJ de la parcial de H con respecto a PI, que es esta X mayúscula, y aquí hacemos algo similar, intercambiamos primero el orden de las derivadas y usamos la definición de la X mayúscula que se dio previamente. Y ahora lo que se puede ver es que nuevamente por la regla de la cadena, todo esto es la derivada con respecto a S, en S igual a 0, de esta función que depende indirectamente de la S. Aquí vean ustedes que otra vez utilizando la regla de la cadena decía, lo que vamos a tener son las derivadas de la X con respecto a los primeros argumentos, los primeros n, que aquí están, por las derivadas de esos argumentos con respecto a S en S igual a 0, que aquí están, más las derivadas de esta función con respecto a los siguientes n argumentos, que aquí están. Recordemos que en S igual a 0 las p mayúsculas y las p minúsculas coinciden, por las derivadas de estos argumentos con respecto a S en S igual a 0, que es lo que está aquí. Finalmente, la t no participa, recordemos, en una transformación canónica, así es de que aquí no habría dependencia en el parámetro S, y esto es lo que estamos entonces estableciendo. Esto pues, regresando a lo que teníamos en un principio, quiere decir que las derivadas con respecto a S en S igual a 0 de esta derivada es lo mismo que la derivada de estas funciones en S igual a 0. Además, vean que estas dos expresiones coinciden cuando la S vale 0. Si la S vale 0, las mayúsculas se reducen a las minúsculas y lo que vamos a tener es exactamente las ecuaciones que teníamos dadas en un inicio. Entonces, aquí lo que hemos establecido es que esta igualdad se cumple en S igual a 0 y que sus derivadas también con respecto a S coinciden en S igual a 0. En general, el que dos funciones tengan el mismo valor en un punto y la misma derivada no implicaría que esas dos funciones fueran iguales. Pero en este caso, precisamente, interviene el hecho de que aquí estamos hablando de un grupo de transformaciones canónicas y lo que ocurre a primer orden determina lo que ocurre a todos los demás órdenes. La idea, a grosso modo, es que si estamos hablando de un grupo continuo, que es lo que aquí tenemos precisamente, es decir, esta S es un parámetro continuo, entonces cualquier transformación finita la podemos obtener iterando transformaciones infinitesimales. Esta es la forma en que normalmente uno lo ve. Y como a primer orden la igualdad se cumple, entonces simplemente bajo esta iteración se puede ver que la igualdad tiene que satisfacerse a todos los órdenes. Grosso modo sería como pensar en un desarrollo en serie de Taylor. Entonces el hecho de que las derivadas coincidan va a implicar que a todos los órdenes van a seguir coincidiendo y entonces estas dos funciones como funciones de S son exactamente iguales. Y en forma similar, exactamente siguiendo estos mismos pasos, uno puede probar que la derivada de pi con respecto a t tiene que tener esta misma forma que teníamos en términos de las variables originales. Y esto entonces, de esta forma un tanto elaborada y un tanto indirecta también, prueba, tal como se había establecido aquí arriba en la proposición, que si tenemos una cantidad conservada, a partir de ella podemos generar transformaciones canónicas, de hecho un grupo de transformaciones canónicas que mantiene la forma de las ecuaciones de Hamilton. Podemos ver un ejemplo de la proposición anterior y en este caso vamos a considerar un sistema con un número de grados de libertad igual a 2. Lo que uno puede verificar es que la función dada aquí, px por py más m cuadrada gx, se conserva si la h se escoge de esta manera. Vean ustedes que esta h correspondería a una partícula de masa m que se mueve en un plano xy, aquí x y y serían coordenadas cartesianas, en un campo gravitacional uniforme con aceleración g que está dirigido hacia abajo en la dirección menos y. Este término sería precisamente la energía potencial estándar, masa por gravedad por altura, para una partícula en un campo gravitacional. Que esta g se conserva es muy fácil de comprobar calculando su derivada total con respecto al tiempo, aprovechando que esta g solamente depende de estas tres variables, de acuerdo con las ecuaciones de Hamilton y la regla de la cadena. Lo que tenemos es que la derivada total de g con respecto a t es la parcial de g con respecto a x, ya que la g depende de x, por la derivada de x con respecto a t, que se puede calcular utilizando esta ecuación de Hamilton, más la parcial de g con respecto a px por esto, que es la derivada de px con respecto a t,
más la parcial de g con respecto a py por esto último, que es la derivada de py con respecto al tiempo, nuevamente de acuerdo con las ecuaciones de Hamilton. La parcial de g con respecto a x es m cuadrada g, la parcial de h con respecto a px es px entre m. A eso hay que agregar la parcial de g con respecto a px, que es py, pero la derivada de h con respecto a x vale 0, así es que aquí tenemos este factor. Y finalmente la parcial de g con respecto a py es px, mientras que la parcial de h con respecto a y nos da un mg con este signo. Entonces estos dos términos se cancelan, probando que efectivamente esta g es una cantidad conservada. Noten aquí de paso que esta g no tiene las unidades usuales de las cantidades que tradicionalmente se conservan. De hecho, esta g tiene unidades de momento al cuadrado. De hecho, si dividimos entre la masa m, tendríamos algo que tiene unidades de energía. Si nos gusta más, también se conservaría una cosa así. Pero esa cantidad que tendría unidades de energía no es la energía total de la partícula. De hecho, la energía es justamente lo que está aquí, el valor de esta h. Entonces, esto simplemente lo señalo para recalcar que las cantidades conservadas pueden tener expresiones y unidades que no son las tradicionales para las cantidades más comúnmente asociadas con leyes de conservación, como serían pues obviamente energía, momento y momento angular. Esta función g genera un grupo uniparamétrico de transformaciones canónicas. Insisto, cualquier función va a ser algo así. Y para determinar ese grupo, lo que hacemos es resolver un sistema de ecuaciones, que en este caso es bastante sencillo. La derivada de P1 con respecto a Sn es igual a 0, es menos la parcial de g con respecto a Q1, por aquí la Q1 es x, y de acuerdo con la expresión dada arriba para la g, esto es esta constante. Por lo tanto, la solución de esta ecuación se puede ver fácilmente que es esto que está dado aquí, de tal manera que al derivar con respecto a S, esta S desaparece, llegamos a esta cantidad constante. Y esta px tiene el papel de una constante de integración, de tal forma que cuando la s vale 0, tengamos la transformación identidad. De manera similar, la parcial de P2 con respecto a Sn es igual a 0, es lo mismo que esta derivada, la cual vale 0. Por lo tanto, es como si esta constante desapareciera, así es de que esta es la solución que corresponde para esta ecuación. Ahora vamos con la derivada de Q1 con respecto a Sn es igual a 0, que por las expresiones generales tiene que coincidir con la parcial de g con respecto a P1. P1 es Px, y como esta g tiene un término Px, Py, la derivada de g con respecto a Px es Py, o lo que es lo mismo, P sub 1. Y entonces esta ecuación que nos queda aquí se puede resolver fácilmente también, y esto es lo que uno obtiene, nuevamente tratando a estas p's minúsculas como constantes. Aquí precisamente la variable es la s, y estas cantidades no dependen de la s. Entonces uno puede, de acuerdo con esto, verificar que esto es la solución de esta ecuación, tal que cuando la s vale 0 se reduce a la transformación identidad. Lo único que es un poquito más elaborado en este ejemplo es la derivada de Q2 con respecto a Sn es igual a 0, que debe de coincidir con la parcial de g con respecto a Py, y esto es Px, pero Px tiene que ser lo mismo que P1 n es igual a 0, de hecho aquí se ve. Y ahora simplemente pedimos que esta relación que aquí se tiene, válida para s igual a 0, sea válida para todos los valores de la s, y entonces lo que vamos a obtener tiene la garantía de ser un grupo de transformaciones en el sentido algebraico. Entonces nos queda que la derivada de Q2 con respecto a s sería lo mismo que P1, pero P1 es Px menos m cuadrada gs, y esto se puede integrar muy fácilmente, dando como resultado esta expresión, donde de nuevo esta Q2 aparece como una constante de integración, de tal forma que para s igual a 0 tengamos la transformación identidad. Entonces, en este ejemplo, con la g que hemos dado, estas serían las expresiones para las transformaciones canónicas. Aquí no es necesario verificar que lo que estamos obteniendo son transformaciones canónicas, eso está también ya automáticamente garantizado. Y ahora lo que podemos ver es que bajo estas transformaciones canónicas, las ecuaciones de movimiento no van a cambiar de forma, pero en lugar de que nos pongamos a derivar con respecto al tiempo estas expresiones, lo que vamos a hacer es hallar la nueva hamiltoniana, lo cual es relativamente simple, son menos pasos, dado que en este problema las transformaciones que hemos obtenido, vean ustedes,
no incluyen a la t y por lo tanto, tal como acabamos de ver en los ejemplos anteriores, eso implica que la diferencia de k menos h va a depender nada más de t y s. Entonces la h así se escogió, esta f por ahora es una función desconocida y ahora lo que hacemos es sustituir las expresiones que hemos obtenido para poner estas variables minúsculas en términos de las mayúsculas. Entonces, por ejemplo, p sub y y p sub 2 son exactamente lo mismo, eso es lo que aquí podemos ver todavía. Por ejemplo, la p sub x de aquí se puede obtener en función de p sub 1 y eso es lo que estamos aquí sustituyendo en lugar de px al cuadrado. Y algo similar ocurre con la y. La y es la q2 y despejando de aquí, esto es lo que se obtiene escribiendo todo en términos de las nuevas variables que son las mayúsculas. Desarrollando, manteniendo esta f todavía aquí como una función desconocida, lo que uno obtiene muy fácilmente, primero desarrollando este binomio al cuadrado, después aquí quitando estos paréntesis, esto es lo que uno obtiene finalmente y en este caso resulta que estos términos se cancelan, esto también se cancela y lo que aquí obtenemos es precisamente una expresión que tiene la misma forma que la hamiltoniana original, de aquí precisamente se veía, esto tiene la misma forma como pueden ver. Así es de que podemos asegurar que las ecuaciones de movimiento van a mantener su forma porque la hamiltoniana mantiene su forma. Si tomamos, por ejemplo, la f igual a 0. Entonces, con f siendo 0, la nueva hamiltoniana tiene la misma expresión que la vieja hamiltoniana, pero sustituyendo en ella las variables minúsculas por las mayúsculas. Entonces, las ecuaciones de Hamilton que obtendríamos con la h inicial van a tener la misma forma que las que vamos a obtener con la nueva hamiltoniana. Entonces, eso efectivamente nos dice que la forma de las ecuaciones de movimiento no va a variar bajo esta familia de transformaciones canónicas y esto pues ilustra el teorema que acabamos de ver, que si nos fijamos en una cantidad conservada, esta cantidad conservada genera un grupo de transformaciones canónicas que tienen la propiedad de que la forma de las ecuaciones de movimiento no va a cambiar. En ese sentido, esta proposición no es muy interesante. La parte regularmente más interesante es lo que demostramos primero, que si tenemos alguna simetría de la función hamiltoniana, entonces la función generatriz de esa familia de transformaciones canónicas tiene que ser una cantidad conservada. Ese es el uso que más comúnmente se le da a estos resultados. Espero que lo anterior resulte claro y como siempre agradezco su atención y hasta la próxima.